Bueno, iniciamos otro episodio de nuestra serie 52 días de Good News. Hoy vamos a reflexionar un poco en torno a el evangelio que se leyó el domingo 1 de octubre, mes de, además importante decirlo, mes del Rosario, mes de las misiones, mes de la Biblia. O sea, es un mes católicamente hablando muy importante. O sea, un mes que nos invita a profundizar en muchas de las cosas que son importantes en nuestra vida. La palabra de Dios, el rezo del Rosario, muy fundamental. El tener esa experiencia con María, lo recomiendo ampliamente. Y el evangelio de hoy está tomado de el San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. En esencia seguimos en la línea de las parábolas. Jesucristo meditaba mucho y daba muchas enseñanzas en torno a parábolas, historias. Uno no se pone a cuestionar, no recomiendo ese ejercicio de si esto era verdad, no era verdad, esto era un cuento, no, porque inclusive hay unas teorías que yo les escuchaba que me parecen bien interesantes, que muchas de las parábolas de Jesús pueden haber salido de experiencias que él haya tenido o haya recogido en su infancia, en su niñez. Por ejemplo, contaban cuando la señora que pierde la moneda y empieza a buscarla minuciosamente hasta que la consigue. Cuando la consigue, hace una celebración y llama a los vecinos. Entonces pensaba, bueno, porque Jesús de repente no pudo haber visto esto cuando era niño y de repente la señora se le había perdido una moneda y entonces después llamó a María, que era su vecina, y le contó que la había encontrado y todo el proceso para encontrarla. Entonces es importante que no nos detengamos en esas, para mí, banalidades. Que si lo que es cierto no. Si el Señor lo pronunció, si Jesús lo dijo, es porque tiene una enseñanza importante y eso hay que rescatarlo. La parábola de hoy está tomada de dos hijos. Un señor que tiene una viña, seguimos con la idea de la viña, era una imagen bien importante porque bueno, estamos recordando que no estamos en una, en una época industrial, estamos hablando de una época donde la gente trabajaba el campo para vivir. Y le dice, tiene dos hijos, le dice a uno que vaya a trabajar a la villa, este le dice sí voy, pero no va. Y el segundo, el, el segundo le dice no voy, luego se arrepiente y sí va a la villa. Entonces Jesús en ese evangelio pregunta cuál de los dos cumplió la voluntad del Padre. Entonces los fariseos y los ancianos del pueblo, los sacerdotes, le responden el segundo, que fue el que dijo no voy, pero después se arrepintió y fue. Entonces Jesús les dice algo bien duro, o sea, bien duro de digerir. De hecho, el Padre lo decía hoy en la homilía, en la misa que asistí. Él decía, Jesús decía, por eso los publicanos y las prostitutas van más adelante que ustedes en el camino al reino de Dios. En esta traducción, literalmente no dice, o sea, ya llegaron al reino de Dios, sino que van adelante. Y eso es importante porque en una carrera, no sé si ustedes recuerdan esa historia del conejo y la liebre, que el conejo era muy rápido y como él veía que la liebre pues no era tan rápida, el conejo se confía, descansa, no corre y al final la liebre es la que gana. Entonces aquí los que van adelantados no necesariamente son los que van a llegar, pero lo que Jesús rescata de esto era porque esta gente que practica ser publicano y prostituta en esa época era algo verdaderamente escandaloso. Uno representaba la corrupción al ser amigos del Imperio Romano y la segunda, bueno, a la impureza en sí mismo. Había una doble moral mucho con esto, o sea, estas mujeres de verdad sufrían. La mujer que era viuda y además no tenía hijos quedaba a la deriva. Entonces, muchas de las únicas formas de subsistir seguramente sería por yo lo voy a decir, lamentable ejercicio de recursos, de ingresos, porque al final denigra mucho la dignidad de la mujer que debería estar en un pedestal altísimo, como imagen de nuestra propia Madre María Santísima, la Madre de Dios. Entonces, el sacerdote aclaraba que no es que Jesús aplaudía la prostitución y el ser corrupto, sino que estas personas habían escuchado a Juan y el mensaje de Juan estaba en la línea de la conversión, era dejar esta vida y tener una vida nueva. Y estas personas que eran muy pecadoras habían prestado más oídos a ese llamado que los que se sentían que estaban
ya con Dios y que eran maestros y que eran gente que hoy lo diríamos, somos catequistas. Bueno, yo soy catequista, yo soy el que canta en la misa, yo soy el acólito, yo soy el ministro eucarístico, entonces yo estoy por encima de aquellos pecadores que se emborrachan o que piden dinero o que practican una vida desordenada y viciosa. Y esa es la enseñanza que nos deja Jesús. Pero esa enseñanza también de ser prestos y humildes, en vez de estar viendo el pecado en el hermano, ver el propio, y tener un camino hacia nosotros mismos y ver exactamente dónde estamos parados. Yo quería, aquí sí la voy a mostrar, mostrar la hojita que dan en mi iglesia, en la iglesia de la Coromoto, de los padres redentoristas. Esta hojita tiene una reflexión que yo quería compartir, que me parece muy, muy bonita, sobre todo este tema que se hablaba hoy, ¿no? Él decía en esta reflexión que hacen acá, que es el padre José Antonio Pérez, él dice, un problema actual es la ruptura con la iglesia oficial. O sea, ahorita hay muchas rupturas con la iglesia que es, la que viene de Roma, del Vaticano, la jerárquica, la del Papa. Y entonces dice, una ruptura con la iglesia oficial y su jerarquía por parte de quienes se consideran, oído con esto, consideran católicos y creyentes en Dios, pero son los nuevos cristianos sin iglesia. ¿Okay? Entonces hay otros que quieren un catolicismo individualista, es decir, libre. Otros se centran en la dimensión temporal de la fe y en el compromiso cristiano, expresado mediante la lucha por la justicia y la liberación. O sea, parecen más políticos o activistas que propiamente cristianos. Y hay quienes ponen de relieve las limitaciones de los pastores y las miserias humanas de la iglesia, que es santa y pecadora al mismo tiempo, aunque después no se sientan llamados a la conversión con toda la comunidad eclesial. Es decir, la gente que dice yo no creo en los curas porque los curas son pecadores, hay pedófilos, hay homosexuales, hay algunos que tienen su mujer escondida. Entonces, como son tan sinvergüenzas, yo no creo en curas, sino que yo soy cristiano, pero yo tengo mi fe aparte. Entonces ahí está un poco la línea del que a Dios llama, y pongo mi propia experiencia. A mí a veces me han llamado, yo casi nunca, de verdad, no voy a decirlo de manera perfecta, pero casi nunca, que a mí me han pedido, cuando Dios lo ha iluminado así o lo ha inspirado así, que de un taller, yo no suelo decir que no. Para que diga que no, de verdad tiene que ser algo o que está muy complicado el traslado, o un tema de organización que no entiendo bien, pero yo no suelo decir que no. Pero sí he dicho que no, y aquí lo reconozco y me reconozco como aquel hijo que dijo que sí, después no fue. Cuando, por ejemplo, te invitan para ya formar parte de un equipo de catequesis, entonces después dices que no, y después o dices que sí al principio, después te retiras, y uno coloca sus comodidades y consigues todos los argumentos para al final lo que querías es salir de allí. Mientras que ahorita estoy viviendo la segunda experiencia, porque bueno, Dios a veces es persistente y misericordioso con uno. Me volvieron a llamar, yo no estaba incluido, ocurrió una circunstancia y mi esposa sí estaba, entonces me pidieron trabajar con ella o me preguntaron y yo de verdad, pero con una actitud distinta, aunque al principio había dicho que no, voy a hacer ese acompañamiento con ella en los momentos que pueda, pues también tenemos un hijo pequeño que nos encanta involucrarlo con los temas de la fe, pero ahora la respuesta es sí, aunque al principio había dicho que no. Pero con eso puede pasar cualquier cosa, o sea, por ejemplo, puede ser un papá que le prometes cosas a tus hijos y después no las cumples, o que tú te sientes que eres como decía este padre en la homilía, que eres un cristiano ya top, o sea, un top 5 del cristianismo, porque tienes muchos años involucrado en tu parroquia, porque tienes muchos estudios, pero al final no te das cuenta que le estás diciendo constantemente que no a Dios. Y a Dios no se le debe decir que no. Dios respeta nuestros no. Él lo va a respetar siempre, pero no deberíamos decirle que no. Porque Dios a nosotros, toda su esencia y su ser, eh, ante la propuesta de replantearse la creación. Hay personas que a veces no meditan en esto, pero Dios tiene el poder, si le diera la gana, de agarrar con un chasquido y acabar toda la creación y hacer algo nuevo y mejor. Yo digo que el mundo sería mejor si no estuviéramos seres humanos. Si solamente fuésemos animales y plantas, el mundo sería perfecto, literalmente, sería perfecto. Porque no habría, todo sería una armonía. No habría contaminación, no habría deterioro del medio ambiente, no habría explotación, no habría pecados terribles, porque además los animales no pecan. Pero
Ese no fue el designio de Dios. Dios ha apostado por nosotros una y otra vez. Y apuesta por dar oportunidades y apuesta por invitarnos a su villa, como la reflexión que veíamos el domingo pasado, si mal no recuerdo, que era el que le ofrecía un denario por toda una jornada de trabajo y a otro le pagaron el mismo denario por trabajar una hora o 2 horas al final del día. O sea, Dios lo que le interesa es que indiferentemente de qué momento te consiga en tu vida, al principio, a la mitad o al final, lo que le interesa es que salgas de la vagancia, del vicio, del ocio y que te pongas a trabajar en su villa. Y trabajar en su villa es de muchas maneras. San Pablo también lo explica en una de sus cartas, y no todo el mundo tiene el don de profetizar, entonces no todo el mundo es profeta. Habrá gente que es bueno para el don de lenguas, voy a decirlo más en nuestro idioma, habrá gente que es buena para cantar, habrá gente que es buena para recoger la limosna, hay gente que es buena para leer, hay gente que es buena para llevar al cocinar y llevar comida al necesitado. Pero de verdad yo creo que hay un daño terrible que le hace al ejercicio de la fe, es no hacer nada. O sea, limitarte a ir a misa, además vas a misa con los dedos cruzados y que no sea el cura X que dé la misa porque es que habla mucho, o es que, o mejor la veo por YouTube porque después viene el partido, o porque no quiero salir, porque el tiempo está medio gris. Y entonces nos llenamos de excusas y vivimos una fe tan básica, pero tan básica y tan pobre, cuando hay que activarse en algo. Y no medir tanto el tiempo, porque es más el tiempo que perdemos en cosas que no tienen nada que ver, que nada nos edifican, ni nos santifican, sino, no sé, ir de compras, celebrar cumpleaños, ir al cine, todo eso puede ser bueno, son momentos familiares, son momentos bonitos, pero también yo creo que Dios merece que le demos más. Y sobre todo porque uno a veces piensa, no, ya todo el mundo sabe de Dios, no, mira, usted se sorprendería de saber, ya con esto voy terminando, se sorprendería de saber la cantidad de gente que no sabe rezar, que no sabe quién es Jesús, o que tiene una pastel en su vida y mezcla otras creencias con lo que tiene que ver puramente con Cristo, que además merece una fe pura, merece una fidelidad pura. Así que bueno, también aprovechando que hoy es día en el momento que hago esta grabación, 1 de octubre, es día de Santa Teresita del Niño Jesús, una doctora de la iglesia. Leía, si no me equivoco, que fue proclamada por Juan Pablo II doctor en 1997, o sea que es de las doctoras más recientes, de las 4 que hay actualmente en la iglesia. Yo creo que a su ejemplo, una mujer que murió jovencita, no llegó ni a 30 años, y que es doctora de la iglesia y que tiene es su propia vida, su propio testimonio, lo que le dejó a la humanidad su hábito, aunque el hábito no hace el monje o a la monja, como ayuda ver un religioso con su hábito, llevando a Cristo, reservándose todo. Y eso no solamente para los religiosos, también nosotros los que no somos, que vivimos en monasterios o en grupos religiosos, pero somos laicos, también deberíamos tener algunos códigos de cómo vestir, de cómo actuar, de a dónde sí ir, a dónde no ir, tener rutinas de oración, porque les digo, es conectarse con un Dios que está constantemente conectado con nosotros. Así que bueno, aunque le hayas dicho que no, reflexiona y dile que sí. Que Dios te bendiga, nos vemos en la oración.